Henry Carrasco. Nos conocimos o enteramos de este proceso pues a raíz de una oferta laboral que hizo un empleador para un cargo que están postulando. Al ir a la entrevista, esta persona pues me indicó que el proceso iba a ser a través de una certificación laboral. Y es cuando conozco a Enrique, que es la persona que me orienta y me da a conocer todos los detalles y la información legal y los pasos a seguir para este proceso. Proceso que desconocía realmente, aunque tenía alguna otra referencia, no tenía mayor conocimiento de qué se trataba. Y fue Enrique quien me explicó en detenimiento en qué consistía y todos los pasos a seguir para arrancar este proceso de certificación laboral. El proceso fue realmente rápido, el de la certificación, o sea, aunque hay que cumplir unos tiempos reglamentarios. Y ya luego de introducido el expediente dentro del Departamento de Labor, la aprobación surgió de manera rápida. Al tener ya la certificación en mis manos, es cuando se comienza a hacer todo el trámite ante inmigración para obtener la I-140, la aprobación de la I-140 y posteriormente hacer el ajuste del estatus. Que es cuando tuvimos el problema justamente porque la inmigración tenía las dudas del asilo. ¿Quieres contarnos un poquito del asilo? Es correcto, al enviar la solicitud del ajuste de estatus de la I-485, empieza la incertidumbre o cierto desconocimiento de si yo podía aplicar o no a un ajuste de estatus, porque había ciertas diferencias de opiniones de que no podía hacer un ajuste de estatus porque me encontraba en un proceso de solicitud de asilo. Y la solicitud de asilo se pudiese entender como que no es un estatus migratorio, entonces yo no podía hacer un ajuste de estatus cuando no tenía un estatus. Gracias a Dios pues pude contar con el apoyo de Enrique, que fue la persona que me orientó, y ante una solicitud de evidencias por parte de inmigración de este formulario de la I-485, que ellos lo que realmente estaban era solicitando que yo demostrara mi legalidad dentro de Estados Unidos, o sea, que mi permanencia legal dentro de este país, y respuesta que pues redactada de manera correcta y adecuada, con los soportes adecuados, pues fue aprobada y arrancamos este 2018 pues con las mejores de las bendiciones, que es tener en mis manos la residencia permanente. Es una evidencia de que sí es posible que alguien que esté aquí en este país bajo una solicitud de asilo pueda hacer un ajuste de estatus y llegar a la residencia permanente. O sea, es algo que es posible, aunque muchos por desconocimiento no lo crean posible. Te iba a preguntar algo más. Algunas palabras, mucha gente no lo cree. Algunas palabras para las personas que están viendo y que todavía tienen dudas de si es válido o no es válido, qué hacer, qué no hacer. Primero que hacer es buscar gente verdaderamente profesional, con ética y que evidentemente nunca dejen al lado el factor humano, y eso lo van a encontrar contigo y con tu organización, efectivamente. Y segundo, bueno, que sí es posible obtener la residencia permanente en este país a través de este proceso de la certificación laboral. Es simplemente, como yo digo, colocarse en manos de las personas adecuadas, de la asesoría adecuada y de profesionales adecuados. Hay muchos charlatanes que no te explican cómo es el deber ser o cuáles son los riesgos, o que no fundamentan tu expediente de manera adecuada. Un error en llenar tu aplicación pues puede costarte el no llegar a esto. Por eso es importante ponerse en manos de profesionales. Por eso Enrique Ferrer está recomendado 100% de mi parte. Que es importante saber, también dar a conocer a las personas que es una aplicación que arrancó por mí a través de una oferta laboral que me hicieron en persona, pero se benefició todo mi grupo familiar. O sea, mi esposa y mi hija también son residentes permanentes. O sea, es algo que aplica a tu grupo familiar. Gracias, Enrique.